Les damos una cordialísima bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado para este estudio bíblico de hoy miércoles de la Iglesia Mobile Church en la ciudad de Hollywood, en la Florida, en los Estados Unidos. Muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Saludo a cada una de las personas que en este momento nos están observando en vivo y en directo a través de Facebook. Muchísimas gracias. Voy a colocar aquí en Facebook para ver la transmisión que estamos haciendo. Ya llevamos unos segunditos, son las 8 de la noche, 2 minutos. Les estamos saludando en vivo y en directo en la ciudad de Miami, 8 de la noche, las 20 horas, 2 minutos. Y de una vez, sin mayores preámbulos, vamos a entrar con el tema para compartir en el día de hoy. Les comparto entonces pantalla a las personas que están aquí, mientras si alguien desea sumarse, lo puede hacer con mucho gusto. Yo me permito compartir, lo voy a hacer ya mismo en el muro, lo voy a hacer, a ver cómo lo hago, tocaría, sonó durísimo esto, ¿verdad? Voy a tener que cerrar el WhatsApp para que no suene así de fuerte. Voy a salir y lo voy a cerrar porque si no nos va a interrumpir los temas que vamos a estar trayendo. Bueno, muy bien. Vamos a darle la bienvenida a Laura Pafumi y a las personas que se van sumando y que tienen el enlace. Para sumarse a esta transmisión, tocaría, les decía, colocar o puede ser Carito, puede colocar en el muro de One Mobile Church que estamos transmitiendo el enlace copiado para el que yo le mandé para que la gente pueda unirse a esta transmisión que estamos teniendo en vivo y en directo. Se te abrió el micrófono, Carito. ¿Ibas a decir algo? Ya lo hice tempranito eso. ¿Quieres que lo vuelva a publicar? No. Si ya está en Facebook, maravilloso. Gracias, Carito. Era eso. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Voy a compartir pantalla y así nos vamos con el estudio para el día de hoy, aprovechando al máximo el tiempo, como dice la palabra de Dios. Redimiendo el tiempo. El tema para compartir hoy es el crecimiento espiritual. Hoy, abril 22 del año 2020. El crecimiento espiritual. La parte introductoria nos dice, denme un segundo que vamos a darle la bienvenida a Marta Ayala. Aquí llegó a Martica y le damos la cordial bienvenida. La parte introductoria nos dice, ¿cómo debe sentirse una persona que lleva un año asistiendo a un gimnasio para perder peso y cada día está más gordita? Y lleva un año. ¿Cómo debe sentirse un estudiante que lleva un año en un curso de inglés y todavía no sabe ni saludar? No puede decir good morning, good afternoon, nada, no lo puede hacer. Le damos la bienvenida a Lucas también. ¿Cómo debe sentirse un bañista que lleva un año tomando clases de natación y todavía no sabe nadar? ¿Y cómo debería sentirse alguien que ha rendido su vida a Cristo y dice creer en Él, pero no demuestra ninguna maduración espiritual? Para aquellos que piensan que ser cristiano es simplemente rendir nuestra vida a Cristo y dejar que los días vayan pasando, porque en algún momento o nos vamos a morir y nos vamos para el cielo para estar con Dios, o en algún momento Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, como dice un amigo, un predicador radial amigo, dice, hay algunos que están en la parada del autobús del rapto, sentados haciendo pereza, haciendo nada, esperando que el Señor venga por su iglesia. Me llama la atención la forma humorística, como lo dice. Algunos están parados en la parada del autobús del rapto de la iglesia, esperando que Cristo venga por su iglesia y no hacen nada. No, en el momento en que nos hacemos cristianos, ya estamos siendo llamados, ya tenemos un compromiso para que nosotros comencemos a caminar en la vida cristiana, comencemos a demostrar que Cristo vive en nuestro corazón, porque cuando nos hacemos cristianos nacemos de nuevo. Y lo normal en un organismo, eso lo aprendemos en biología, es que vaya creciendo. ¿Se acuerdan las clases de biología, lo que pasaba con los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Eso le enseñaban a uno en la escuela en biología. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, nosotros posiblemente vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir eternamente. Esa es la gran diferencia. Muy bien, sigamos entonces. Con honestidad, tenemos que preguntarnos, ¿estoy progresando o estoy perdiendo dinero y tiempo?
Y así también tenemos que plantearnos esta inquietud a nivel espiritual. ¿Estoy progresando en mi vida cristiana? ¿Será que si yo comparo mi vida cristiana de hace un tiempo atrás, no sé cuánto hace que eres cristiano, si tal vez llevas en la fe cristiana 10 años, 20, 30, 5 meses, una semana, pero si puedes mirar hacia atrás y decir, ¿está pasando algo en mi vida o soy peor que lo que era antes sin Cristo? ¿O realmente Dios está haciendo algo en mi vida? Y debe haber definitivamente algún cambio positivo. Algo tiene que estar sucediendo. Ahora, no se descorazone si nota que en algunas áreas no progresa. Está bien, puede darse ese caso, que hay áreas de crecimiento y otras donde no hay crecimiento. Es normal. En algunas áreas el Espíritu Santo ha podido trabajar más en usted, o digámoslo, usted le ha permitido al Espíritu Santo que trabaje en ciertas áreas de su vida. En otras, no mucho. Usted no le ha dado permiso al Espíritu Santo para que haga esa obra, pero el Señor seguirá haciendo la obra en la medida en que usted se lo permita. Esa es la buena noticia que tengo para usted. Permítaselo y Dios lo va a hacer. Me permito también saludar, uso la misma palabra permitir a aquellos que se están conectando al Facebook y me están viendo en vivo y en directo. Un favorcito chiquitito. Allí en su muro, si usted le da compartir, ahí abajito de este video, hay una ventanita que dice share, S-H-A-R-E, share, o compartir en español. Si le da clic allí, otras personas, amigos suyos, van a poder observar este video. Sigamos. Tenemos que preguntarnos entonces, en la analogía que estoy haciendo con el gimnasio, ¿no? ¿A qué vengo a este lugar? ¿Estoy aquí cumpliendo mis objetivos? ¿A qué vengo? Tenemos que preguntarnos también a nivel espiritual. ¿Le estoy permitiendo a Dios trabajar en mi vida? ¿Le estoy pidiendo ayuda? Recuerden que el avance o la maduración en la vida cristiana no es tanto de esfuerzo, sino de sometimiento, reconociendo que soy débil, reconociendo que por mí mismo no puedo hacer cambios, que, que Dios se glorifica en mi debilidad, pero en la medida en que yo reconozco que tengo esa debilidad. Si yo no la reconozco, si yo no le pido ayuda a Dios, Él no puede hacer nada. Entonces, en lugar de acuchillarse emocionalmente porque no ha logrado vencer alguna tentación o algún problema de carácter, todavía dice mentiras, en fin, en lugar de acuchillarse y pensar que perdió la salvación y que se va para el infierno y de pensar que Dios lo odia, en lugar de hacer eso, más bien confiese y reconozca su debilidad y dígale, mira, Señor, tengo este problema con droga, bebida, infidelidad o mentira o pereza, lo que sea. Tengo este problema. No he podido todavía con él. Necesito aquí tu ayuda. Y en la medida en que nosotros reconocemos esa necesidad espiritual, le damos permiso a Dios para que pueda trabajar en nosotros, para que podamos decir, no soy yo, es Dios el que está haciendo la obra en mí. Así como el cuerpo humano puede tener problemas de crecimiento debido a una deficiencia con la hormona del crecimiento, la hormona GH en inglés, o somatotropina en español, de igual manera a nivel espiritual también puede haber un problema de crecimiento. Puede pasar si usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, un primito, quien sea un amigo, y usted ve que van pasando los años y esta criaturita no crece. Usted dice, yo tengo que llevar a este niño al médico porque no es normal. Algo está pasando. A ver qué es. Algo sucede con la hormona del crecimiento. Y lo mismo debe pasar en la vida espiritual. Si uno nota que no hay crecimiento o que va para atrás o que cada vez tiene más luchas en ciertas áreas de su vida, pues es el momento de decir, wow, Dios todavía no está trabajando en esta área o yo no le he permitido o no le he rendido esta área de mi vida a Dios, voy a hacerlo y comenzar a hacerlo, pero no una sola vez. No es que usted llegue y dice, sí, hace 5 días le dije a Dios que me ayudara en esta área. Que realmente se note que usted necesita la intervención de Dios, que lo dice en la mañana, en la tarde, en la noche, lunes, martes, miércoles, todas las semanas, que realmente Dios ve que usted se está crucificando con Cristo, como dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. La Biblia
Nos habla de aquellos que creen en Jesús, pero no están madurando, solo están haciéndose viejos, solo están haciéndose viejos en la fe, pero no están madurando. Bueno, aquí hay que aclarar lo siguiente. En la vida cristiana no hay premios para los veteranos. Eso sí pasa en las empresas, sucede en el ejército, en la policía, donde la antigüedad tiene mucho valor. ¿Cuánto hace que usted está trabajando allí? ¿O cuánto hace que usted es sargento o teniente o capitán? Y ese tiempo cuenta para un ascenso, para ser promocionado o para que se le tenga en cuenta para alguna cosa buena en la empresa. Pero en la vida cristiana la antigüedad no cuenta, lo que cuenta es la madurez. Entonces, por un lado tenemos el paso del tiempo, donde usted se va haciendo veterano, donde usted dice, ay, yo soy cristiano hace 5 años, o 1 año, o 6 meses, o 30 años, y por el otro lado está la madurez. Entonces, este no se detiene. Este tiempo cronológico siempre va corriendo, porque si usted se hizo cristiano en el año 2000 y estamos en el 2020, entonces ya lleva 20 años. Y en el 2021 tendrá 21 años. Ese no para. Pero el de la madurez, el del crecimiento, sí. Ese puede detenerse, puede retroceder, puede avanzar. Y debemos prestarle mucha atención es qué tanto estamos creciendo en la fe, cómo estamos madurando. Estamos realmente cada vez con más fe, más conocimiento bíblico, más comunión con Dios, sirviendo mucho más en su obra. Hemos podido vencer debilidades que hay en nosotros. Eso es muy importante tenerlo presente. Volvamos con la exposición. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vamos a pedir a los que están aquí conectados que nos ayuden en la participación. Por ejemplo, Nancy, ¿tú lo alcanzas a leer ahí donde estás conectadita? Hebreos capítulo 5, versículo 12. Si no lo alcanzas a ver aquí en la pantalla, lo puedes ver en la tuya. Sí, adelante, Nancy. Ok. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Así es, buenísimo. Gracias, Nancy. En realidad, dice el escritor de Hebreos, porque no sabemos exactamente si es el apóstol Pablo, pero el escritor a los Hebreos dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. El tiempo ha pasado. ¿Cuánto hace que se hicieron cristianos? Y están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y contésteme esta pregunta y ayúdeme con esto. Y dice él, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Entonces pasan los meses, pasan los años y la persona todavía vuelve otra vez a preguntar, ¿cómo es lo de la salvación? ¿Cómo es lo del perdón de pecados? ¿Cómo es que se evangeliza? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona, y ya deberían ser temas completamente dominados? Ya hace rato debió pasar por ahí. Ese ya no es un tema para que usted esté allí. Y ese es el problema que había con la iglesia de los hebreos, los judíos, que ellos no estaban aptos para un alimento sólido. Todavía estaban esperando que le dieran leche espiritual. Y ese es un problema. Y ese problema lo tenemos muy generalizado hoy en día en muchas iglesias, que la gente, por ejemplo, va a una iglesia y la gente está 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, pero están envejeciendo, mas no están creciendo, están calentando la banca, están allí, pero no se nota un crecimiento. Y la idea es que nosotros crezcamos espiritualmente, no envejecernos espiritualmente, sino ir avanzando, adquiriendo madurez. El problema hebreo, la iglesia cristiana de los hebreos, tenía el problema de deficiencia en su crecimiento espiritual. Eran enanos espirituales. Ese es el problema. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 3. Primera a los Corintios capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 3. Y de las personas que tenemos conectadas aquí, denme un segundo, me permito saludar a todos aquellos que recién se han conectado. Vamos a pedirle a Viviana que nos diga dónde está, en qué ciudad, en qué país, y nos haga la lectura de este texto. Si quiere
yo te voy a dejar, permíteme, el texto en la pantalla para que tú lo puedas leer de aquí mismo o si quieres, lo puedes leer en tu propia Biblia. Adelante, Viviana. ¿En qué ciudad y en qué país estás? Tienes que abrir tu micrófono. No escuchamos a Viviana, ¿verdad? A ver, yo te abro el micrófono aquí. Sí, Ahora sí, adelante. ahora sí. Hola, muy buenas noches. Pues de Mallorca. En estos momentos hablo desde Mallorca. Mallorca, en España. ¿Qué hora es Sí, en España a esta hora, en este son momento? las 2:18. Las 2 de la madrugada, 18 minutos. Gracias por Sí, estarse trasnochando. Bueno, adelante con la lectura bíblica de Primera a los Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 3. del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Bueno. Ay, discúlpeme, primero, del 1 al 3. Yo, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, no sois carnales y no andáis como hombres. Ujú. Bueno, vamos a tomarnos un segundito para digerir esto que acaba de compartirnos Viviana desde España, desde Mallorca. Analicémoslo un poquito. Mire, yo se lo voy a dejar aquí en el texto, voy a compartir otra vez la pantalla. Ella lo leyó en la Reina Valera del 60, yo lo tengo en la NBI. Y fíjense en algunas cosas. Primero, el calificativo que les da después de yo, ¿qué les dice a ellos, a estos cristianos que están en Corinto? ¿Cómo los trata? ¿Cuál es el título que les da? Aquí está, mire. Hermanos. Este. Inmaduros. Inmaduros. Ah, bueno, ese es otro calificativo que les da. Dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Ese es el trato que les da. Son hermanos, que conste, son hermanos. No dejaron de ser hermanos, todavía son hermanos en Cristo, pero tienen un problema de inmadurez. Dice, apenas niños en Cristo. Les di a beber leche porque no podían asimilar alimento sólido. Y está bien, cuando se es niño, pues hay que consumir cosas blandas, leche. El problema es que pasen 5 años, 10 años, 15, 20, y todavía la persona esté con esa dieta infantil. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Dice, porque no podían asimilar, no podían tiempo pasado, alimento sólido. Cuando yo fui a visitarlos a ustedes allá a Corinto, yo noté que eran realmente niños. Y está bien, pasa por ahí. No podían asimilar alimento sólido. El problema es que todavía no pueden. Es decir, los estoy viendo en la misma de hace 15, 20 años. Y pasa eso a veces con los cristianos. Han transcurrido 10 años y están en la misma. Es más, usted puede grabarles una conversación y esa conversación, aunque tenga la fecha de ahora, es como si usted hubiera conversado con ellos hace 20 años atrás. Casi que usted les puede decir, bueno, yo sé que algunos no saben qué es un casete, pero pudiera decirle, es el mismo CD, me estás repitiendo la misma cinta, el mismo casete, es una grabación. Es decir, en el año 2000 yo te escuchaba así, en el año 2005 te escuchaba así, año 2010 te escucho igual, 2015 igual, estamos en el 2020 y yo oigo tu mismo discurso. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido la evolución? Y debe haber un cambio, algo tiene que estar pasando. Tenemos que decir, no, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, ¿ve? Bueno, en el versículo 2 dice, les di a beber leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes, aquí están, entonces, como los detalles, cómo el apóstol Pablo se dio cuenta que estaban siendo inmaduros. Noto que hay celos, contiendas. ¿Qué son las contiendas? Las peleas. Les-
Ujú. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es decir, no están actuando como las personas que no son cristianas. Ustedes cristianos no están actuando igual, pensando igual, hablando igual, se comportan exactamente igual que el no cristiano. No hay una diferencia. Bueno, ese es el problema entonces de los corintios, el problema corintio. La iglesia cristiana de los corintios también tenía el problema de la falta de crecimiento espiritual, enanos espirituales. Me voy a devolver un momentico solo para recordarles. El problema hebreo, que después de mucho tiempo ya deberían ser maestros, les dice el autor. Ya, y todavía necesitan que les expliquemos leche espiritual. La iglesia cristiana de los hebreos tenía el problema de deficiencia en su crecimiento espiritual, enanos espirituales. El problema de los corintios. La iglesia cristiana de los corintios también tenía el problema de la falta de crecimiento espiritual, enanos espirituales. En el gimnasio podemos hablar por teléfono, hacer amigos, tomar un refresco y otras cosas. Pero el propósito principal por el cual estamos allí es mejorar nuestra condición física. Por eso es que vamos a un gimnasio, a eso, a mejorar nuestra condición física, para estar saludables y sobre todo algunos también, para conservar su belleza. Entonces no solamente asunto de salud, sino de estética, ¿no? De igual manera, en la vida cristiana, Dios ha dispuesto que nos unamos a una iglesia, la cual es su cuerpo, y está escrito con C mayúscula, porque es el cuerpo de Cristo. Jesús dice que la iglesia es su cuerpo. La iglesia no es un invento de la gente. Para algunos detractores que dicen, ¿qué asunto de iglesia? Yo no necesito iglesia. ¿Para qué ir a una iglesia? Pura hipocresía. Pues sí, es que es verdad. ¿Qué puede encontrar usted en una iglesia? Todos los que vamos a una iglesia, entre comillas, somos hipócritas. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos dos personas. La persona que debemos ser ante Dios espiritualmente y la persona que realmente somos y contra la cual estamos batallando para poder ser lo que Dios desea. Voy a repetir esto. Somos dos tipos de personas. La persona nueva en Cristo, el ser espiritual, que quiere agradar a Dios, que quiere mejorar cada día. Y al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, está mi ser espiritual, que no ha muerto, se ha crucificado, pero ahí está, lo que llamamos bíblicamente la carne, el otro yo, la otra persona que soy yo, que se resiste a madurar, que se resiste a obedecer a Dios y que se resiste a llevar una vida que le agrada a Dios. ¿Ve? Entonces, así son las iglesias. Todos en las iglesias batallamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Eso no existe. Ni siquiera Dios puede esperar una iglesia perfecta, porque Él nos conoce verdaderamente cómo somos. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Hay varios propósitos para que Dios haya creado la iglesia. Y uno de esos propósitos es para que nosotros tengamos crecimiento espiritual. Es el gimnasio, es la casa espiritual de nosotros. Es donde estamos nosotros imperfectos con otros imperfectos, ayudándoles a ellos y ellos ayudándome a mí. Así es como funciona la iglesia cristiana. Es así que si alguna persona está evitando ir a una iglesia cristiana, le tengo que decir que está en desobediencia con Dios. Y si empieza a hablar pestes de la iglesia, no importa si es A, B, C, no importa en dónde está esa iglesia, si en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Puerto Rico, donde esté. Usted está hablando mal de la iglesia de Cristo, pues está ofendiendo al mismo Señor Jesucristo. A Él no le gusta que le ofendan su novia. Esa es su iglesia. Y Dios la ha instituido precisamente para que nosotros podamos tener crecimiento espiritual. Vamos ahora a ver unos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender esto. Déjeme señalar un texto bíblico que tengo aquí. No nos unimos a la iglesia para perder el tiempo, sino para ser transformados, para llegar a ser como Cristo. Nos unimos a ella para 3 S's: salvación, santificación y servicio. Bueno, yo sé que lo dije así rapidito. Vamos a ver si alguna persona se acuerda de esas 3 S's para la cual Dios nos llama a una iglesia. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a
a Marco Antonio Trejo. A ver, Marco Antonio, ¿en qué ciudad y en qué país te encuentras? Bienvenido. En, en Fontana, California, Estados Unidos, 3 horas menos. Son las 5:27. Qué bueno. Marco Antonio, ¿cuáles son esas 3 S's para las cuales el Señor Jesús nos une a una iglesia? Tranquilo, tranquilo. Yo sé que los agarré hacia quemarropa, pero no te preocupes. Rocío te va a dar la respuesta. Con tu permiso, cierro tu micrófono y le abro el micrófono a Rocío. A ver, Rocío, ¿cuáles son esas 3 S's? Buenas noches. Buenas noches. Salvación, santificación y servicio. Ahí están. Salvación, santificación y servicio. Esas son las 3 S's. Salvación es lo que Cristo ya hizo por mí. Él me salvó. Cristo hizo por mí. Esa es la salvación. Lo que Cristo hizo por mí. Santificación es lo que Cristo está haciendo en mí. Lo está haciendo. Me está santificando. Ya me salvó, tiempo pasado. Pero no fue que me santificó y terminó. No, me está santificando. Y servicio, lo que Cristo hace a través de mí. Voy a repetir esto porque es un jueguito de palabras interesante. Salvación es lo que Cristo hizo por mí. Tiempo pasado. Salvación, lo que está haciendo en mí. Santificación. Esa es santificación. Y servicio, lo que hace a través de mí. Lo voy a decir otra vez por si tomé alguna persona desprevenida. Santificación es lo que Cristo ya hizo por mí. Él me salvó. Santificación, lo que está haciendo en la actualidad en mí. Y servicio, lo que hace a través de mí. Así podemos resumir las 3 S's de la vida cristiana. Entonces, aquí los tenemos. Nos unimos, para los que les gusta tomar fotos, aquí se lo voy a poner más grandecito. Nos unimos a una iglesia porque en ella alcanzamos estas 3 S's. Salvación, santificación y servicio. Ahora, ¿cuál es el remedio para ese problema que tenían los hebreos, que tenían los corintios, que no crecían, que había gente en la iglesia que seguían siendo bebés, inmaduros, niños? Bueno, aquí está el remedio. Ver a la iglesia como un gimnasio espiritual y no como un calmante religioso o un local para consumir liturgia dominical. Así vamos a ser grandes espirituales. Quiero aclarar esto. Iglesia no es un edificio. El local donde ustedes se reúnen es el auditorio de la iglesia. La iglesia son las personas. La palabra iglesia tiene un origen griego. Viene de 2 raíces. Es la palabra griega eclesía. Y la palabra griega eclesía viene de 2 raíces. Ek, que significa fuera, y kaleo, llamado. Ek, la e y la k, fuera. Kaleo, el verbo kaleo, llamar. ¿Qué significa iglesia entonces? Eclesía en griego. Es una asamblea, una junta. ¿Qué era la eclesía en los tiempos griegos antiguos? En la Grecia clásica, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos. Cuando necesitaban tomar una decisión en la polis, en la ciudad, hacían una eclesía, hacían una asamblea, invitaban a todos los residentes, vengan que vamos a debatir un asunto de la ciudad, y se reunían para hablar de esos asuntos. Así se manejaba la iglesia cristiana desde un comienzo. No vaya a creer que es que la iglesia cristiana tenía un papa. No, eso no existe en la iglesia cristiana. El papa no es un invento del Señor Jesús. Eso no está en la Biblia. ¿Cómo tomaban decisiones en la iglesia antiguamente? Hacían una reunión, una asamblea. Esa es la famosa eclesía. Entonces, en esa eclesía se hablaban de X o Y asuntos. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Allá hay un perfecto ejemplo de cómo tomaban decisiones cuando tenían que hablar sobre un asunto determinado. Entonces, necesitamos unirnos a la iglesia, porque en la iglesia vamos a encontrar ese compañerismo, vamos a encontrar ese crecimiento, vamos a encontrar defectos por toda parte. En toda iglesia usted va a ver defectos. Si no cojea de aquí, cojea de acá. Si no le gustó esto, no le gustó aquello. Ahora, normalmente cuando uno va a una iglesia, eso es como cuando uno llega de visita a una casa. Los primeros días, todo es hermoso.
pero en la medida en que comienza a frecuentar, va a notar ciertas debilidades. Es como cuando uno ve algo en detalle, ¿no? Una fotografía grande y todo se ve hermoso. Pero en el momento en que usted comienza a amplificar, a ver, como con una lupa, va notando ciertas cositas para mejorar. Eso es de todas las iglesias en el planeta Tierra. Así es que si usted es de las personas que ha brincado de iglesia en iglesia y en 3 años ha recorrido 4 o 5 iglesias, yo le recomendaría que parara de hacer turismo religioso, pare un momento y le pregunte verdaderamente a Dios dónde debe estar. Y cuando Dios le confirme dónde debe estar, quédese ahí, quédese y empiece a servir y empiece a recibir y a dar. No convierta la iglesia en un lugar al cual ir cada que se le antoja, una vez al mes, una vez cada 15 días. No, no. Haga de la iglesia una familia, una comunidad. No esté esperando que lo llamen una vez al mes. Si usted es de las personas que se desaparece 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y ni siquiera llama a decir, oiga, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué puedo hacer? No haga eso. Eso no está bien. Si usted se ausentó 1 semana, 2 semanas, comuníquese con alguien, con su líder, con un amigo, pero demuestre que está allí. Hay algunas personas que dicen, yo falté 2 meses a esa iglesia y nadie me llamó. Y yo te pregunto, ¿y tú llamaste a alguien? No, a nadie. Bueno, por favor, hazlo para que no te desaparezcas. Tienes que ver la iglesia como tu familia. No te le escondas a la familia y no te desaparezcas. Es un compromiso que tú tienes. Veamos este texto bíblico que está en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Volvamos a los invitados que tenemos aquí en vivo y en directo. Y vamos a pedirle a mi esposa Carolina, preciosura, que nos ayudes con esta lectura de Efesios en el capítulo 4, en los versos desde el 11 hasta el 13. Y por favor, léelo muy despacio, poniéndole todo el sentido para que podamos saborear esta lectura. Así es que adelante, Carito. Efesios 4, del 11 al 13. Ok, buenas noches. Dice así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 13, del 11 al 13. Ah, me pasé uno, perdón. No te preocupes, pero quiero que le repitas, Carito, esa parte donde dice, así ya no seremos, porque ese es el remedio, esa es la solución para dejar de ser niños espirituales. Dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Interesantísimo, ¿verdad? Si nos afincamos, si nos plantamos en un lugar, ese es el problema, por ejemplo, con un arbolito, que usted lo siembra acá y luego hace un hueco para sacarlo y lo trasplanta en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar. Y usted dice, uy, pero este arbolito ya lo han plantado como en 20 lugares diferentes. Difícil que pueda prosperar. Dice, para que ya no estén de aquí para allá, llevados de todo viento de doctrina. De repente en YouTube vi a un predicador y dice, oh, ese es el que yo necesito. A los 6 meses, por WhatsApp le llegó una prédica de otro señor. No, ese es, yo voy a ir allá. Después le hablaron de que en tal lugar oran por los enfermos, yo creo que voy para allá. Entonces, por donde sopla el viento se lo lleva acá, luego viene un viento y lo trae para acá, y otro viento para allá, y aparece un profeta por acá, y un apóstol por acá, una predicación por acá, y la persona no tiene ninguna estabilidad, no tiene ninguna madurez, lo llevan de aquí para allá. Y la Biblia está diciendo, no, eso no tiene que ser así. Es importante que usted tenga esa madurez y deje de ser niño llevado de aquí para allá. Este fue el texto que nos leyó Carito, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resaltemos ahora, aquí me faltó una A, eso es lo bueno de que estar en vivo y en directo, aquí le puse la A, pero no mayúscula, vamos a poner la minúscula, ok.
Resaltemos ahora los 5 propósitos de la iglesia en este texto que acabamos de leer, que está ahí en Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Le voy a mostrar ya resaltado esos 5 propósitos. Mírenlos aquí. Es el mismo texto bíblico, Efesios 4, 12 y 13, pero está en rojo lo que quisiera resaltar. Vuelvo a leer el texto. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente, y aquí va el primero, capacitado para servir. Número 1, a los demás. Y para ayudar, número 2, al cuerpo de Cristo. A crecer, número 3. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe, número 4. Y en el conocimiento del Hijo de Dios, número 5. Hasta que lleguemos a una humanidad en plena madurez. Vamos a repasar entonces, mira, ahí lo está diciendo la Biblia, Efesios 4, 12 y 13. Su propósito es que el pueblo esté capacitado para servir, para ayudar a los demás a crecer, para que estemos unidos en la fe, para que estemos unidos en el conocimiento. Ahí está, ¿no? Capacitados para servir, para ayudar, crecer, unidos en la fe, en el conocimiento, en plena madurez. Veamos entonces, en resumen, ya no pierdas el tiempo y únete a la iglesia para 1. Capacitarte para servir a los demás. 2. Capacitarte para ayudar a otros a crecer. 3. Estar unido a los demás en la fe. 4. Crecer en el conocimiento de Cristo. Y 5. Estar madurando para llegar a ser como Cristo. Lo voy a dejar ahí 30 segunditos por si alguien quiere tomarle foto a la pantalla. 1. Capacitarte para servir a los demás. 2. Capacitarte para ayudar a otros a crecer. 3. Estar unido a los demás en la fe. 4. Crecer en el conocimiento de Cristo. Y 5. Estar madurando para llegar a ser como Cristo. Ahí están los propósitos. ¿Quieren que volvamos a leer el texto bíblico? Bueno, yo lo voy a leer otra vez. El que ya leyó Carito, lo vuelvo a leer. Dice, y a algunos les dio el don de ser apóstoles. El apostolado no es un título, es un don. Dios levantó apóstoles. Dios, el mismo Espíritu Santo. Y lo hizo para que se terminara de confeccionar el Nuevo Testamento y para fundamentar la iglesia. Ya la iglesia adquirió el fundamento. Por eso fue que los apóstoles no nombraron sucesores. Usted no vio al apóstol Pablo diciendo, ay, me voy a morir. Timoteo, venga para acá, lo voy a nombrar apóstol. Pedro no nombró un sucesor como apóstol. Eran esos, los que habían visto al Señor crucificado con vida y que daban testimonio de que habían sido llamados para el apostolado. A otros les dio el don de ser profetas, los que hablan en nombre del Señor. A otros el de anunciar las buenas nuevas. Todos no tenemos los mismos dones. Cada quien en la iglesia tiene habilidades diferentes. Y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Es decir, cuidar a la gente. Básicamente un pastor hace 3 cosas. Enseña, cuida y guía. Enseña o alimenta. Alimenta a las ovejas, cuida a las ovejas y guía a las ovejas. El pastor va adelante, las ovejas le van siguiendo. Inclusive oyen su voz, tienen un oído distintivo y dicen, esa es la voz del pastor y le siguen. Entonces, a algunos Dios los llamó a eso. No es un título que se alcanza, no es que usted va a un seminario o una universidad o le dan el título de teólogo para llegar algún día a ser pastor, como si fuera gerente de una corporación. No, es un don espiritual. Y no todos son llamados a pastorear. Y luego dice que hay que educar al pueblo de Dios, porque Dios también levanta maestros. ¿Cuál es el propósito? El versículo 12 dice ahí en Efesios 4, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. Capacitado para servir a los demás. ¿Qué pasa cuando un cristiano no invierte tiempo en servir a otros cristianos? No está madurando, no está creciendo. Ahí me doy cuenta que yo voy creciendo como cristiano en la capacidad que tengo de servir a otros. Pero una persona que va de visita a una iglesia
una vez cada 3 semanas o cada 2 meses, se sienta, participa de la liturgia y luego sale y se va para su casa y no sirvió para nada, no está madurando. Y Dios desea que esté sirviendo. Entonces, capacitado para servir, para ayudar al cuerpo de Cristo, es decir, a la asamblea. ¿A qué? A crecer. Y dice que así todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, cada día conocer más de Dios. No obtener información sobre Él, sino tener más intimidad con Jesús, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Tenemos que madurar. El llamamiento no es a envejecer, es a madurar en la fe cristiana. Vamos a resumirlo entonces de esta manera. Vamos a sacar una conclusión. Así como ir a un gimnasio y no mejorar nuestra condición física se consideraría una pérdida de tiempo y dinero, creer en Jesús, pero no crecer espiritualmente, se consideraría un desperdicio total. Debemos integrarnos a la iglesia de Cristo para dar y recibir bendición y para madurar espiritualmente. Y ahora aquí quiero aclarar lo siguiente. Cuando estoy hablando de iglesia, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular. No estoy hablando ni de bautistas o presbiterianos o luteranos o asambleas de Dios. No. No estoy hablando de una. Estoy hablando de la iglesia universal de Cristo. Hay una palabra que significa universal, que es católico. La palabra católico no significa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, la palabra católico quiere decir universal. Por eso la iglesia que estaba en Roma, cuando quiso constituirse en la iglesia principal de todas las iglesias cristianas, se le llamó la iglesia católica, para decir que era la de todos. Y al obispo que estaba en Roma, porque cada iglesia tenía un obispo, es decir, un pastor o un grupo de pastores, se le llamó papá o papa, para decir que era el padre espiritual de todos los demás. Entonces, cuando hablo de iglesia, me refiero a la iglesia universal, la que está en todo el planeta Tierra, la que está en la China, la que está en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, en Asia Pacífico, la que está en Europa, en el mundo entero, en África, en todo el mundo. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia de Cristo tenemos la iglesia local, que es la iglesia, la comunidad a la que yo me afilio, en donde debo estar. Entonces puedo estar en la iglesia del pastor fulano de tal, bueno, no de, como si le perteneciera, la iglesia que está pastoreando fulanito de tal, o puedo estar en la iglesia que está aquí cerca de mi casa, pero pertenezco a una iglesia o una denominación. Y es importante no dejarnos llevar por detalles que son minúsculos, como por ejemplo, es que me queda cerca, es que el estacionamiento es más grande, es que la reunión es más temprano, es que el pastor es más divertido, es que hay más cantantes y la música es muy buena, es que el auditorio es más bonito, es que es más grande. Esos no son, para una persona madura en la fe, no son los elementos a considerar si debo estar o no en una iglesia, sino si Dios me quiere en esa iglesia y si yo debo estar allí con un propósito. Entonces debo ir a esa iglesia porque yo voy a dar y voy a recibir. Por eso a los integrantes del cuerpo de Cristo, la Biblia los llama miembros. Dice, no asociados, sino miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro es, mire, por ejemplo, esta mano. Esta mano funciona articulada a mi antebrazo, al brazo, a mi hombro, a todo el cuerpo. El cuerpo se beneficia de esta mano. Esta mano no se me va y se me pierde 15 días o 3 semanas o un mes, porque entonces ya no sería realmente parte del cuerpo. Ya no sería la mano, sería una prótesis que me la quito y me la pongo. Y el cuerpo de Cristo no tiene prótesis, tiene miembros. Cuando tú haces parte de una iglesia donde Dios te ponga, tú te ensamblas y la sangre corre por aquí y recibes nutrientes y tú sirves y estás bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo. Entonces cada uno es miembro. Hay un miembro que es una pierna, hay un miembro que es una oreja, hay un miembro que es nariz. Cada miembro del cuerpo está allí porque allí lo necesita Dios. Si alguna persona dice, yo no necesito de una iglesia, yo miro las prédicas en Facebook, en YouTube, yo miro la televisión, ¿no? Tú sencillamente eres un espectador de la iglesia.
pero Dios necesita que hagas parte del cuerpo de Cristo. Y por eso en este miércoles quería dedicar este tiempo para hacerle ver a aquellos que me están siguiendo en YouTube, en Facebook, que están aquí con nosotros conectados, y que yo no sé realmente si están o no en una iglesia, pero donde quiera que estés, o en España, o en Argentina, o en Brasil, en China, donde quiera que estés, déjame decirte que necesitas unirte a una iglesia y pídele a Dios que te lleve a una buena iglesia de sana doctrina. Y prepárate, porque cuando llegues a esa iglesia vas a ver cosas que no te agradan. Pero si Dios te dice que estés ahí, debes estar allí. Cuando me casé con mi esposa, no le veía nada malo. En la medida en que comenzamos a convivir, ella comenzó a ver cosas muy feas en mí y yo comencé a ver cosas que no me agradaban en ella. Pero habíamos hecho un pacto de amor, en que no importa lo que ella realmente fuera, yo la iba a amar hasta que la muerte nos separara, y ella le prometió a Dios que me iba a amar como yo fuera hasta que la muerte nos separara. Y así llevamos 18 años de matrimonio, amándonos, ayudándonos, alimentándonos. Y así pasa también en la relación con Cristo. Cuando Dios me une a una iglesia, yo voy ahí para aportar y esa iglesia me aporta a mí. No vean la iglesia como un auditorio. Y sobre todo ahora que no podemos reunirnos en un auditorio por efectos de la pandemia. Mire la iglesia como un cuerpo. Ahí están amigos suyos. Ahí está su familia espiritual. Piense, ¿está orando por ellos? ¿Los llamó? ¿Les escribió? ¿Tienen un grupo en WhatsApp? ¿Se alimentan de alguna manera? ¿Se interesan por las necesidades de los demás? ¿Alguien le preguntó a usted si tenía para comer en estos días en su casa? ¿O usted le preguntó a alguien, ¿hay en tu casa comida? ¿Necesitas algo? Porque eso es una familia. Y como familia nos ayudamos. Tengan esa idea. Aunque no pudiéramos por mucho tiempo, por efectos de la pandemia, reunirnos en un auditorio, la iglesia sigue existiendo. Podernos comunicar a través de este medio digital es una forma de tener comunión a través del WhatsApp, correo electrónico, lo que sea, el teléfono. Esa es la iglesia, es el cuerpo, somos las personas. Dentro de los que están aquí conectados, aquí hay miembros de la iglesia nuestra, la Iglesia Bautista Mobile Church, en la ciudad de Hollywood, pero también hay personas que me están viendo y que se han conectado, que yo no sé de qué iglesia son, pero con el debido respeto les digo, si ya tienen iglesia, sirvan en esa iglesia, respalden esa iglesia y amen esa iglesia. Si no tienen una iglesia, por favor, pídanle a Dios que les guíe para encontrar una buena congregación. Nadie puede decir que se va a sostener mirando YouTube o mirando Instagram o Facebook, porque esa no es la voluntad de Dios. Y yo se los acabo de mostrar con la palabra de Dios. Este mensaje no me lo inventé yo, se los estoy exponiendo conforme lo dice la palabra de Dios. Necesitamos unirnos a una iglesia porque la iglesia no es un invento humano. La iglesia fue creada por el Señor Jesucristo y debes estar allí para que puedas agradar al Señor Jesucristo. Por eso, después de que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y comenzamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a orar, lo siguiente que tenemos que hacer inmediatamente es buscar un rebaño, buscar una congregación. Bueno, son las 8:50 hora local aquí en la ciudad de Miami, en la Florida. Quiero abrir los micrófonos, voy a abrirlo aquí. Denme un segundito, los voy a activar todos. Por si alguna persona quiere participar, quiere comentar algo, preguntar algo, los micrófonos están abiertos. Ahí sonó la vajilla de F. Buenas noches, hermano, desde Asunción, Paraguay. De Asunción, Paraguay, líder Benítez, bienvenido. Ale, Hola, hermano, ¿cómo estás? gracias, Liliana está allí. Ale Aguirre también, ¿dónde estás, Ale? Sí, Doni, desde acá de Argentina, Capital Federal, San Telmo. San Telmo. ¿Ese bigote que tienes es natural? Es natural, sí. Oye, tienes un bigote de artista, ¿eh? Me haces acordar a Salvador Dalí, el pintor español. Tenía un poco más grande, sí, pero sí. Bueno, Un también placer y muy lindo verte. Gracias por la invitación. con mucho cariño. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que no entendió? Adelante, Viviana. Déjame, yo voy a cerrar todos y solamente voy a abrir
Voy a abrir el micrófono de Viviana para que te podamos escuchar. Adelante. Bueno, quería agradecerle, lo sigo hace muchos años. Yo me congrego en otra iglesia, bueno, sí, yo me congrego en una iglesia, pero desde que lo conocí en Armenia, hace 17 años que estuvo en Asambleas de Dios, siempre lo he admirado mucho. Una vez usted decía píldoras y pues yo no me congregaba en ninguna iglesia, sino que la escuché por casualidad. Y eso me dijo, vea, te están llamando. Y ahorita esto que usted está predicando, ya lo había predicado otras veces. Y me hizo acordar como de esos años, hace 17 años atrás, de eso. Dios lo bendice, lo guarda. Dios lo maneja a usted de una manera maravillosa. Y lo va a seguir manejando porque es un pastor genial. Y era eso, 1000 y 1000 bendiciones. Gracias. Gracias, Viviana. Qué amable. Me hace 17 años. Mira cómo pasa el tiempo. Bendito sea Dios. A ver, ¿quién más quiere comentar alguna cosita? Puede levantar la mano. Allí van a ver un botoncito que dice levantar la mano y usted le da clic allí y allí está. Y yo le doy la palabra con mucho gusto. Entonces, recordamos esas 3 S. Yo sé que Claudia Buitrago quiere decir las 3 S que el Señor Jesús hace en nuestra vida cuando nos unimos a una iglesia. ¿Cuáles son esas 3 S, querida Claudia Buitrago? Yo ya abrí. Son salvación, santificación y servicio. Sí, señora. Muy bien, Claudita. Salvación, santificación y servicio. Muy bien. También vimos que había un problema, así recorderis, había un problema en la iglesia de los hebreos. ¿Cuál era ese problema que había con los hebreos? ¿Te acuerdas, Marta Ayala, de ese problema con los hebreos? Ahí te abrí el micrófono. Me cogió fuera de base, pastor. Tranquila, tranquila. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Mira, estoy buscando por acá cuál era el problema que había con los hebreos. Ahí está. ¿Lo viste en la pantalla? De la deficiencia en el crecimiento espiritual. Eso, claro. Mira el versículo. Sí. Perdón, el versículo está antes de ese, disculpa. Está aquí. Hebreos Sí. 5:12. A estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Uh-huh. Bueno, y seguro que Elizabeth tiene muchas ganas de recordarnos cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto. Ahí te abrí el micrófono. Adelante, Elizabeth. Buenas noches, sí. Eran inmaduros espiritualmente, unos enanos espirituales. Perfecto, buenísimo. Inmaduros espiritualmente. Mira, aquí le voy a compartir la pantalla y mira el problema que había en la iglesia de los Corintios. La iglesia cristiana de los Corintios tenía el problema de la falta de crecimiento espiritual. Eran enanos, eran niños en Cristo, no habían madurado. Bien, me quedan 5 minutitos. No veo ninguna manito levantada. Voy a poner, a ver, por acá alguien en el chat me dice, sí, hermosa familia, dice Ali Aguirre. Muchas gracias, Ali. Voy a poner el mosaico de todos allí conectaditos. Y como hay gente que está viéndonos a través del Facebook y a través de YouTube en este momento, voy a hacer una oración por todas aquellas personas que están ahí conectadas. Le voy a tomar un minutito nada más para orar por su petición, por su necesidad, por su vida, para que Dios le guarde, le proteja y le bendiga a cada uno de los que está allí. A Rocío, y por ahí debe estar también Isaías, a Liliana, y por ahí debe estar Ricardo, a Marco Antonio Trejo, a Ali Aguirre, Silvana Velázquez, a Fernando Colque, a Lucas, al Hogar Serna López, a Líder Benítez Sanabria, a Marta, a Pedro, a Laura Pafumi, Nancy, Elizabeth, Claudia, mi esposa Carolina, Viviana, Darisma y la familia. Vamos a orar para que Dios sea atendiendo las necesidades de cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, yo quiero orar en este momento por cada persona que se ha conectado y los que nos están observando, Señor, a través de los medios digitales. Hay algo que necesitamos y que es tu deseo que pase en nosotros y es que maduremos espiritualmente. Señor, yo quiero pedirte perdón por todas aquellas áreas en que no hemos tenido crecimiento espiritual. Yo quiero pedirte perdón, Señor, por ese retroceso. Necesitamos ahora, Señor, presentar nuestras debilidades delante de ti, no para ser castigados por alguna debilidad, sino para ser ayudados.
No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nos es muy difícil, Señor, pero tú puedes operar en nosotros. Cambia nuestro lenguaje si es que todavía seguimos siendo personas criticonas, si nos criticamos a nosotros mismos, si todavía a estas alturas nos damos con un palo a nosotros mismos, si somos virulentos haciendo comentarios de otras personas, si tenemos una lengua chismosa, si todavía somos perezosos, si todavía somos trágicos y a toda hora estamos esperando lo peor, un negativismo terrible, si no evangelizamos, si no tenemos paciencia con los demás, si no somos generosos y todavía somos tacaños, si todavía decimos mentiras porque nos encanta, disfrutamos decir mentiras. Cualquier cosa, Señor, que esté en nuestra vida que a ti no te agrada, yo te pido, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo para que se vea ese crecimiento espiritual. Y oro por las necesidades materiales de quienes están observando esta transmisión, para que tú atiendas, Señor, a cada una de las personas que están estresadas porque ya no tienen dinero, porque no han podido ir a trabajar, porque perdieron sus trabajos, porque tienen problemas familiares, por X y Y asuntos. Yo oro, Señor, y sobre todo por aquellos que están enfermitos, bien sea de la COVID-19 o que tienen cualquier otro problema, Señor. Creemos en los milagros y creemos en tu sanidad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempito. Son las 8:58. Quiero ser muy puntual con la despedida a ustedes. Muchísimas gracias. Permítanme, voy a abrir nuevamente todos los micrófonos para que ustedes, a ver dónde está aquí. Dice silenciar a todos. No, lo que quiero es habilitarlos a todos. Activar todos. Ahora sí, todos han sido activados para que ustedes puedan hablar, para que puedan despedirse. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. Ay, Nancy quería decir algo. Perdón, Nancy. Veo tu manito levantada, ¿no? Está bien, pastor, era para contestar lo del problema de los videos, pero ya. No, dilo. Ayúdanos, recuérdanos. ¿Cuál era el problema de ellos? No, Tania, dale que se va, boluda. Ciencias. Perdón, ¿cuál? Que eran enanos espirituales, también tenían deficiencia para crecer espiritualmente. Sí, señora. Enanos espirituales. Deficiencias para crecer espiritualmente. Bueno, de eso se trata la vida cristiana. A crecer. Estamos llamados a crecer. Vamos a crecer, vamos a madurar. Veamos la iglesia como ese gimnasio espiritual. Los bendigo en el nombre del Señor. El Señor los bendiga a todos. Gracias. Amén. Chao. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Hasta luego.